La parte del cálculo integral en coordenadas polares. Y recuerden que una de las principales aplicaciones que tiene el cálculo integral es precisamente el cálculo de áreas. Áreas encerradas entre regiones, entre curvas, ¿verdad? Entonces, veamos lo que me dice ese resultado. Ese resultado me dice que si f es una función definida en un intervalo de alfa a beta continua y cuyo criterio está dado en coordenadas polares, entonces el área encerrada por la curva que describe esa función en el intervalo de alfa a beta se puede calcular mediante esta fórmula, que no es más que otra cosa que la misma fórmula que usábamos nosotros para calcular áreas en coordenadas cartesianas, mediante una integral, ¿verdad? Entonces vean que lo que tengo que saber únicamente para calcular el área de una región que está encerrada por una curva polar entre dos valores son precisamente esos dos valores y el criterio de la curva polar que tenemos, ¿verdad? Entonces veamos cómo aplicar eso, que es bastante sencillo. En este caso me piden calcular el área que está encerrada por la curva polar esta, ¿verdad? En el intervalo de 0 a pi. Entonces eso es simplemente aplicar esto, ¿verdad? De 0 a pi, entonces alfa es 0 y beta es pi. Entonces sería la integral, un medio de la integral desde 0 hasta pi de, aquí en este caso, r es todo esto, ¿verdad? Entonces sería todo esto al cuadrado. Y listo, ¿verdad? Entonces sería calcular esa integral, que para calcularla ustedes pueden hacer uso de los métodos que quieran, ¿verdad? Siempre y cuando tengan presente de dónde a dónde estamos trabajando, ¿verdad? Aquí habría que desarrollar esta fórmula notable, ¿verdad? Si lo queremos hacer a pie, de dónde obtendríamos esto, y calculando precisamente la integral de cada una de estas cosas, ¿verdad? Y evaluándola de 0 a pi, entonces obtendríamos precisamente esto. Y al evaluarlo de 0 a pi, la evaluación en pi, aquí tendríamos 3 pi medios, aquí tendríamos 2 por seno de pi, que seno de pi es 0, y aquí tendríamos seno de 2 pi, que es 0 también. Entonces al final me quedaría 3 pi medios aquí, por el 1 medio que está afuera, entonces me queda 3 cuartos. Y ese sería el área de esa región que está encerrada ahí. Si queremos ver cuál es la región, bueno, entonces tendríamos que dibujar precisamente esa curva, ¿verdad? Que como vimos anteriormente, eso representa un cardioide. ¿Okay? Veamos otro ejemplo. Me piden calcular el área dentro de un pétalo de la rosa esta. Esta es una rosa de 3 pétalos, ¿verdad? Porque 3 es un número impar, ¿verdad? Y eso me definía la cantidad de pétalos de una rosa en este tipo, como lo recordarán que vimos anteriormente. Entonces, vean que aquí no me dicen el intervalo, no me lo dan. Nada más me están diciendo que es la región que está encerrada por un pétalo de esa rosa. Entonces, yo tengo que definir o tengo que determinar entre qué valores de cita se define o se traza un pétalo de esa rosa, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan más o menos, ¿verdad? Voy a devolverme para que veamos los dibujos que anteriormente habíamos hecho, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí, mira, aquí está precisamente dibujada esa rosa. Pero cualquier pétalo, ¿verdad? De cualquier rosa, ¿verdad? Siempre empieza en el origen y termina en el origen, ¿verdad? Es decir, cuando R es 0. Empieza en el polo y termina en el polo. Entonces, la idea es ver precisamente en qué intervalo para cita, en qué intervalo se tiene que mover cita para que se describa una curva que parta del polo y llegue hasta el polo. Es decir, que R sea 0 y vuelva a ser 0 ahí. Ese es el trabajo que vamos a hacer aquí, en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que esto sea 0, entonces igualo toda esa expresión a 0 y resuelvo la ecuación trigonométrica correspondiente. Vean que aquí paso el 2 a dividir al otro lado, entonces me queda al final el coseno de 3 igual a 0. Y aquí nada más tengo que hacer el mismo trabajo que estábamos haciendo la vez pasada. ¿Para qué valores de este ángulo que está aquí, de lo que está aquí adentro, el coseno es 0? Si ustedes recuerdan, el coseno es 0
cuando el ángulo cae, ya sea en la parte positiva del eje X o bien en la parte negativa, perdón, del eje Y o en la parte negativa. Entonces, un ángulo de pi medios radianes va a tener como coseno a 0. Pero resulta que entonces yo tendría que ese ángulo que está ahí adentro, que dice que se llama 3θ, tiene que ser pi medios o cualquier múltiplo de pi sumado a pi medios, porque puede ser ese pi medios o bien sumándole pi radianes para que me dé el otro, ¿verdad? Por eso es que se pone aquí pi medios más un múltiplo de pi. Por ejemplo, ¿verdad? Si k fuera 0 aquí, porque vea que k es cualquier número entero, entonces obtendríamos pi medios. Si k fuera 1, tendríamos 3 pi medios, y así para cualquier valor de k. Concentrémonos en esta solución que nos ponen acá. Entonces, ya sé de dónde sale este pi medios, ¿verdad? Es porque este ángulo que está aquí tiene que ser pi medios en general, o cualquier múltiplo de k de pi sumado a pi medios. Pero resulta que a mí me interesa saber quién es zeta, no quién es 3 veces zeta. Bueno, y aquí simplemente entonces el 3 que está multiplicando al zeta lo paso a dividir, y si paso ese 3 a dividir, entonces a toda esta expresión tendríamos pi sextos, ¿verdad? Porque dividimos aquí el pi medios entre 3, entonces 3 por 2 es 6, y aquí todo esto quedaría dividido entre 3 también. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo? El ángulo zeta en realidad va a ser cualquier ángulo que yo pueda obtener a partir de pi sextos. Pi sextos sumándole cualquier múltiplo de pi entre 3. Vamos a ver cómo lo podemos visualizar, ¿verdad? Entonces aquí vemos el pétalo, este pétalo en particular. Vean que en el problema original no me piden cuál de los 3 pétalos. Los 3 pétalos son simétricos, entonces la región que limitan tiene la misma área independientemente de cuál pétalo sea. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer para determinar cuáles son los valores del zeta, ya yo sé que zeta tiene este valor, entonces simplemente le doy valores acá, ¿verdad? Yo puedo ver por el dibujo de la rosa que, por ejemplo, ese pétalo que sombrearon, ya vimos que está ubicado entre pi sextos, pero entonces pongamos que k sea menos 1. Y si yo a pi sextos le quito, si k fuera menos 1, ¿verdad? Sería menos pi tercios aquí. Entonces, pi sextos menos pi tercios me da como resultado menos pi sextos. Entonces, yo ahí puedo concluir, por ejemplo, que este pétalo está trazado cuando pi varía de menos pi sextos a pi sextos. O lo que es lo mismo, cuando k es menos 1 aquí, ¿verdad? Y cuando k es 0, por ejemplo. Entonces, estos valores de zeta me definen precisamente este pétalo. Y son precisamente los límites de integración. Ven que al final entonces, lo que requiere nada más es el cálculo de los valores del ángulo que me definen la región que me interesa. Entonces, en este caso, ya cuando tengo esos valores del ángulo, perdón, entonces simplemente los sustituimos en la integral y calculamos la integral de la manera en que nosotros nos quede más cómodo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo usar la calculadora, puedo usar un software o lo puedo hacer a mano como viene ahí, ¿verdad? Porque vean que al final sería calcular la integral de menos pi sextos a pi sextos de esto al cuadrado. Eso al cuadrado sería coseno al cuadrado por 4, ¿verdad? Ese 4 como es una constante lo puedo sacar y el 4 entre 2 me da 2. Esto es esto y la integral de eso es esto y lo evalúo de menos pi sextos a pi sextos, ¿verdad? Y simplemente nos da ese resultado. Entonces quiere decir que el área de ese petalillo que está ahí es de pi tercios unidades al cuadrado, ¿verdad? Si son centímetros, centímetros cuadrados. Si son milímetros, milímetros cuadrados. Si son metros, metros cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Veamos este otro ejemplo.
En este caso me piden calcular el área de la región que está dentro de esta curva, que es una circunferencia, y fuera de esta otra, que es un caracol. ¿Ah? De la misma manera que en el ejemplo pasado no me dan entre qué ángulo y qué ángulo se define esa región. Déjenme ver nada más dónde está dibujada. Aquí está. Aquí está la circunferencia, la azul es R3 seno de zeta, y la roja es la otra, ¿verdad? El caracol ahí, el cardioide ese, 2 menos seno de zeta. Yo tengo que determinar entonces, si es la región que está entre una curva y fuera de la otra, yo tengo que determinar estos puntos, si estuviéramos en coordenadas cartesianas. Lo que equivalen polares a encontrar qué ángulo zeta me está definiendo precisamente cada uno de esos puntos. O lo que es lo mismo, en qué valores de zeta esas curvas se intersecan. De ahí que lo que tengo que hacer entonces es resolver la ecuación que está ahí. 3 seno de zeta, que es una curva, igual a 2 menos seno de zeta, que es la otra. Entonces, aquí simplemente pasando el seno al otro lado, ¿verdad? Va a pasar positivo y se va a sumar con estos 3 que están ahí, entonces me quedarían 4 seno de zeta igual 2, y este 4 lo paso a dividir, ¿verdad? Y 2 entre 4 me da 1. Entonces, viene la pregunta nuevamente, ¿para qué ángulo zeta el seno me da 1/2? No estoy pidiendo que lo recuerden ni que lo sepan de memoria. Para eso hay una calculadora que me lo dice. Lo único que tengo que saber es en qué cuadrantes el seno es positivo. ¿Recuerdan de la discusión que tuvimos la vez pasada? ¿En qué cuadrantes el seno es positivo, chicos? El cuadrante es positivo, el seno es positivo en el primer cuadrante. ¿Y en dónde más? En el segundo. Y en el segundo, muy bien. Entonces quiere decir que este valor de 1/2 me va a generar dos ángulos. Uno en el primero y otro en el segundo, porque está positivo ahí. ¿Qué valor de zeta da cuando ustedes meten en la calculadora eso? Chief seno de 1/2. Me va a dar un ángulo de pi sextos o de 30 grados, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ya yo tendría que zeta es pi sextos o bien este otro ángulo. Que ese otro ángulo lo obtendría restándole a pi, que pi serían los 180 grados que llega hasta acá, ¿verdad? Pi radianes. A pi le tendría que restar estos pi sextos que están acá. Y pi menos pi sextos sería 5 pi sextos. Entonces, zeta es pi sextos o 5 pi sextos. De ahí es de donde salen precisamente estos dos ángulos que están acá, que son precisamente los que me definen o los que me dan los puntos de intersección de las dos curvas a las que tengo precisamente, en las que se define la región a la que le tengo que calcular el área. ¿De acuerdo? ¿Y cómo voy a obtener precisamente esa área? Muy fácil, ¿verdad? Si yo calculo la integral únicamente de la circunferencia, estaría calculando toda esta área, ¿cierto? El área de toda la región que está dentro de la circunferencia, de todo el círculo. Pero a esa región, perdón, a esa área tendría que restarle el área que está encerrada únicamente dentro de la otra curva, del caracolillo ese que está ahí. Entonces lo que tengo que hacer es una resta. ¿De acuerdo? A todo el círculo restarle ese pedacillo que está ahí. El mordisco que se le pega a esa galleta. ¿Cierto? Que eso se hace entonces de esa forma. Bueno, aquí está precisamente los dos valores del ángulo, ¿verdad? Y entonces la integral que calcularíamos sería de la resta de la curva, ¿verdad? De la circunferencia menos la otra curva. Y listo. Simplemente ahí es calcular la integral, que como repito, ustedes pueden usar cualquier método para hacerlo, ¿verdad? En este caso, llegamos
a esto y calculando las integrales, y calculando la integral y evaluándola de pi sextos a 5 pi sextos, entonces nos daría 3 raíz de 3. ¿Qué quiere decir? Que esa región que está ahí café tiene como área 3 raíz de 3 unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, la unidad que sea al cuadrado. Y listo. ¿En qué es en lo único en que podemos tener inconvenientes? En el cálculo, en la determinación precisamente de los límites de integración. Entonces, basados en eso, resuelvan ustedes el primero para ver cómo les va. Y ahorita hacemos el 3 también y el 2 les queda de tarea. De la misma manera en que en coordenadas cartesianas podíamos calcular la longitud de una curva, ¿verdad? Lo podemos hacer en coordenadas polares. La longitud de una curva entre dos valores, en que está definida entre dos valores, en este caso alfa y beta, de una función, en este caso una curva polar, se define mediante esta fórmula, que sería la integral desde alfa hasta beta de la raíz cuadrada de la curva, la ecuación de la curva polar al cuadrado más su derivada al cuadrado. Y como es simplemente una formulilla de la que podemos deducir precisamente muchas cosas, ¿verdad? Pero no es el caso aquí. Entonces, por ejemplo, me piden calcular la longitud de este cardioide, de este corazoncillo que me dan ahí. O sea, la longitud de toda la curva desde que empieza en el polo hasta que termina, ¿verdad? Entonces, primero voy a recordar otra vez aquí, ¿verdad? Si le digo que me dibuje, bueno, aquí ya lo tenía. 1 más coseno era, ¿verdad? 1 menos coseno. 1 menos coseno de... Entonces yo puedo ver que es una curva que está definida completamente cuando el ángulo empieza en 0 radianes, le da la vuelta completamente hasta que llega a 2pi, da un giro completo, ¿verdad? Entonces en este caso, perdón, aquí en este caso, el intervalo de integración es de 0 a 2pi. La curva se define completamente entre el valor del ángulo cuando es 0 y hasta que llega a 2pi. Y lo único que hago es entonces sustituir las cosas en la fórmula, ¿verdad? Entonces sería el criterio ¿verdad? La formulilla de la ecuación polar al cuadrado más su derivada al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esto? Derivada de 1 es 0 y derivada de coseno menos seno, menos por menos más. Entonces derivada de todo esto sería seno al cuadrado aquí. Y se calcula esa integral, ¿verdad? Y esa integral, cuando la calculamos, nos da 8. Quiere decir que la longitud total de esta curva, desde que parte de aquí hasta que llega acá, si yo extendiera esa curva en un segmento, ¿verdad? Me daría 8 unidades, exactamente, ¿verdad? 8 unidades lineales, 8 centímetros, 8 milímetros, 8 decímetros, 8 metros, lo que sea que esté usando para medir eso. Y chachán, se acabó. ¿De acuerdo? De igual forma, entonces, hagamos este primero y les dejo los otros dos para que ustedes lo intenten, ¿verdad? Entonces, me piden hallar la longitud de ese cardioide. Borremos todo esto que teníamos aquí. Y aquí me piden la longitud de este cardioide. Igual, al ser una figura muy parecida a la anterior, es un cardioide y se define en este caso de 0 a 2pi, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser su longitud? La integral de 0 a 2pi, la raíz de ella misma al cuadrado, 1 más seno de zeta al cuadrado, más la derivada de todo esto, que sería derivado de 1, 0 y derivada de seno, coseno, ¿verdad? Coseno al cuadrado. Que eso sería
1 más 2 seno de zeta más seno cuadrado más coseno cuadrado. Desde el inicio se pudo haber metido ahí en la calculadora, pero yo lo voy a simplificar un poquito para sentir que hice algo, ¿verdad? Recuerden que aquí esto es 1, ¿verdad? Y 1 más el 1 que está aquí es 2. ¿Verdad? Y entonces calcularía esa integral. Si no tengo la calculadora a mano, esa integral va a estar un poquito complicada de calcular porque ahí tendría que hacer una sustitución del tipo tan de x medios, ¿verdad? Pero no es nada del otro mundo tampoco, si se acuerdan. Pero para eso tenemos la calculadora, así es que háganme el favor y me dicen cuánto les da eso. Daniel, que es el asistente de calculadora aquí.